Bueno, vamos a hacer esto una vez más. Hola, mi nombre es Dogedev, y desde 2019 soy una de esas personas que hacen juegos para que la gente pueda entretenerse. Pero cuando saqué mi juego en 2021 empecé a sentirme vacío y sin propósito, como si algo me faltara. Y luego de ver esta increíble película, Pixels 2015, que era una porquería, empecé a recrear juegos antiguos con un estilo muy similar. Hice Donkey Kong, Duck Hunt, y para cerrar esta primera trilogía, ahora le toca el famosísimo juego de los 80, llamado... Así que en este video voy a recrear Pac-Man como si lo hubieran hecho hoy en día, pero con un giro, el cual es que voy a basar todo el estilo a la versión hecha en la película de Pixels, con los autos, la ciudad, la destrucción y todo eso. Así que sin más... Empezamos con el mapa. Lo que sabía desde un inicio era que tenía que hacer uno completamente nuevo, para que pudieran entrar edificios entre los bordes y que sí se viera como una ciudad. Tomé un poco de referencia de Google Maps de cómo se ven los edificios en Toronto, el lugar en donde filmaron la película, pero al final no lo usé para nada ya que no me salía hacer edificios. Cosa que en vez de eso, puse un montón de cubos blancos para simular cómo se vería y funcionó bastante bien. Por el lado de los autos, encontré un modelo de Mini Cooper que hizo Pop-Up 0509 que se parecía lo suficiente a los originales, pero tuve que hacer varias modificaciones para optimizarlo y ajustar sus colores. Conseguí un par de texturas para poner en las cajas de Ambient CG y les hice mapas extra para que los reflejos tengan coherencia y se vea como vidrio real. Para Pac-Man solo hice una bola de testeo y luego creé un shader que se mueva lentamente hacia abajo y puse una luz interior para que se ilumine el escenario. Así que ahora con los planos hechos, toca construir todo. Creando el juego. Como saben, Pac-Man es un juego donde el objetivo principal es comer todos los pellets y sobrevivir a los fantasmas que intentan capturarte. ¡Mal! Este juego es un laberinto de posibilidades donde estás encerrado con 4 fantasmas con personalidades completamente distintas que van a intentar acorralarte en cada rincón y no vas a poder hacer nada al respecto. Específicamente diseñado para que contra más juegues, más nervioso te pongas por la intensidad de todos los aspectos del juego. Es una obra de arte que hoy en día no mucha gente juega y por eso es que me toca a mí traerlo de vuelta para derretir tu PC con gráficos HD 4K 240p. Así que me puse manos a la obra. Al principio pensé que podría hacer el movimiento con el mismo método que Pac-Man de Aguineu, pero me daba miedo que el jugador se trabara las esquinas y rompiera todo el juego, por lo que hice una rejilla que se basa en dos números que llamaremos número longitud y número altura. Estos dos números solo determinan en cuál de los cuadraditos está la ubicación principal, como por ejemplo, 00 es la esquina inferior del mapa, 55 es acá, y lo mismo con todas las posiciones que quieran. También hice algunas cosas que me dan la posición dentro de cada cubo si determinada posición no se puede caminar y bastantes cosas más. Esto fue una pesadilla de programar, pero no se preocupen, se pone peor. Ahora que puedo hacer todo eso, tengo que determinar cuáles son caminables o no, así que hice que detecte dónde está el mouse y si hago clic, coloque la casilla como caminable. Esto hubiera sido mucho más fácil si me hubiera puesto una presentación visual de cuáles estaban activas, lo que hice tiempo después, pero solo en la escena, y en el único lugar donde me registra el mouse es dentro del juego. O sea que sí, básicamente estaba yendo a ciegas. Eventualmente logré hacer que la pantalla del juego también me muestre lo que estoy haciendo y terminé de marcar las rutas. Estaba tan feliz de haberlo terminado hasta que quité el play y me di cuenta de que no hice un sistema para guardar estos datos. Me quería arrancar las piedras preciosas. Así que luego de unos días ya hice un sistema para guardar esos datos. Así que ahora viene la parte en donde construimos a... Pac-Man. Pac-Man es un ser bastante simple. Tiene datos para su posición en la que estuvo anteriormente, su posición actual y su próxima posición. Cosa que podemos usar esos datos para determinar sus movimientos. Depende de la dirección del jugador, Pac-Man pregunta qué cuadraditos están disponibles, si el cuadro frente a él está disponible, se mueve hacia ahí, pero si no, se queda quieto hasta que el jugador decida dónde moverse. A no ser que el jugador haya presionado una tecla o una dirección disponible antes de atascarse, ya que siempre se guarda ese dato. Honestamente, el movimiento de Pac-Man fue una de las cosas más fáciles de hacer de todo el juego. El problema real vino en la parte visual. En Pixels 2015 se ve como Pac-Man emite una luz amarilla desde su centro y hace gradiente a naranja con más se aleja de ese punto. Y lo más importante, se tiene que ver igual desde todos los ángulos, que siempre el centro sea el mismo. Eso se me hizo imposible porque el gradiente no parecía encontrar el centro. Luego de mucho trabajo con Shader Graph, me di cuenta que el problema era que el origen del modelo estaba en el suelo en vez del centro y eso generaba bug y...
Aparte de eso, los bordes de los píxeles tienen un brillo que no pude replicar, pero hice una versión lo suficientemente parecida con los reflejos clásicos de Unity. Bueno, esto lo grabo después porque acá me olvidé de explicar cómo hice a Pac-Man. Todo lo hice en Blender, primero hice un círculo, después hice la forma de Pac-Man, y después usando Shape Keys hice que abra y cerrara la boca. Luego hice como 5 o 6 frames para cerrar la boca y las puse en el editor. Así que sí, ahora podemos continuar. La animación de muerte es más de lo mismo. Hice 15 frames en 3D usando un esqueleto y remesh en Blender. Las texturicé, añadí materiales y les puse en una animación, lo que dejó un resultado bastante satisfactorio. Y por último, hice que cuando termine la animación de muerte lance un par de partículas a todas las direcciones. Así que ahora que terminamos con Pac-Man, vamos a la parte más compleja. Inmediatamente. Los fantasmas. Tal como en Pixels 2015, decidí hacer que los fantasmas tengan forma de Mini Cooper, pero como ven, el hecho de que sean autos no hace que funcionen por sí solos. Así que agarré el código que hice para Pac-Man y empecé a automatizarlo, en donde los fantasmas van en línea recta hasta que se encuentran con una pared, y luego preguntan cuáles tiles están disponibles para moverse. Primero se fija si el tile que está justo abajo está disponible, y si no lo está, va a caminar hacia arriba. Pero nunca pueden girar 180 grados a la dirección de donde venían. Esto hizo que tuvieran movimiento básico en el mapa, pero no tenían la capacidad mental para cazar a Pac-Man, así que empecé a investigar y estudiar como un nerd sobre cómo se comportan los 4 fantasmas que componen el grupo principal. Hay un video que explica mejor todo lo que hice en el canal de Retro Games Mechanics, pero yo les voy a explicar todo de una forma simple. Creé 4 estados de comportamiento que lo único que hacen es cambiar en dónde está el punto invisible que siguen los fantasmas durante toda la partida. El primero es Scatter, o esparcirse, que lleva a los fantasmas a la esquina de la pantalla de cada uno. El rosa aquí, el rojo aquí, el naranja aquí y el azul aquí. Como el punto que deben seguir está fuera del mapa, van a girar constantemente en sus bases intentando alcanzarlo, pero nunca lo van a lograr. Es algo triste, pero gracioso. El segundo es Chase, o caza, que activa el modo de seguir a Pac-Man. Este es el más complicado de explicar, porque cada fantasma tiene su propia forma de cazarlo para que puedan acorralar al jugador, así que voy a ir explicando uno a uno. El rojo es el más básico, él siempre sabe cuál es el tile donde está el jugador, así que te va a perseguir sin más. El rosa es el segundo más básico, él siempre está persiguiendo un punto que está 4 tiles adelante de donde sea que estés mirando, y si el punto que se marca no está disponible, te fija en el más cercano hacia atrás. O sea, si no puede en el tile 4, revisa el 3, el 2 o el 1 o en el que estés. El azul es bastante complejo y ni yo sé bien su comportamiento. Lo que hace es que se basa en la posición del jugador y 2 tiles a donde esté mirando como un eje y usa la distancia del fantasma rojo como diámetro, y con esos datos hace un semicírculo para determinar el punto donde va a ir el fantasma azul. Y si no entendiste... perdón. Y por último, el naranja es el más patético, porque el punto que tiene que seguir es igual al del rojo, o sea, encima del jugador. Pero si está a 8 tiles de cercanía empieza a alejarse, cosa que es completamente inútil y si perdés por ese fantasma deberías sentirte mal. Hay algunos otros factores, como que el rojo queda atascado en modo caza si comes determinada cantidad de pellets en una partida, o que el tiempo de cambio se acelera con más niveles pases, pero generalmente ya expliqué todo de este modo. Ahora vamos con el tercero, el cual se entra cuando Pac-Man come un Power Pellet y deja vulnerable a los enemigos. El modo Frightened, el modo asustado. En este modo, los fantasmas empiezan a ir más lento en vez de ir a un punto en específico, toman una ruta aleatoria que esté disponible. Este es el único de los casos en donde ellos pueden girar 180 grados para evitar ser comidos. Si no los comen y se acaba el tiempo vuelven a la normalidad, pero si los comen, entran al cuarto modo, llamado Eaten, o comido. En este modo, el fantasma no puede interactuar con nada en el mapa, empieza a ir 3 veces más rápido y recién vuelve a la normalidad cuando logra llegar a su base y pasa el tiempo de recarga. En el juego original solo quedan los ojitos, pero yo decidí ponerle un shader de transparencia falsa llamado Dithering para mostrar que no se puede interactuar con él y que se note su existencia en el mapa. Y con eso explicado, seguimos con que tengo un servidor de Discord para todos los fans del canal en donde se van a enterar de todo lo que hago. Podrán subir sus fanarts y su arte y podrán hablar conmigo directamente, cosa que puedes encontrar el link en la descripción. Sí, eso fue un anuncio, creo. Sí, fue mi anuncio, es mi servidor, es mío. Pero también seguimos con la parte gráfica. Hice varias promesas al principio de este video, como que el juego iba a ocurrir en una ciudad, que iba a haber autos y destrucción, y hasta ahora solo cumplí parcialmente. Así que en primer lugar, empecé a trabajar en hacer edificios y terminar la ciudad, y al final quedó bastante bonita.
con vegetación, reflejos, lucecitas, carteles, etc. Por el lado de la destrucción, hice un shader para que al comer un power pellet haya una explosión de energía que meta a todos los fantasmas en modo asustados. Luego, hice 5 modelos donde distintas partes de los autos están rotas o transformadas en píxeles, para luego usar 4 colisiones con varios recibidores, que avisan al script principal que fueron comidas por Pac-Man, cosa que si solo se comió una parte, se use determinado modelo u otro. Esto pareció funcionar bastante bien, cosa que cuando estás jugando, puede que te comas una parte de un auto pero que el fantasma todavía siga vivo hasta que te comas el resto, lo que generará situaciones en donde vas a odiar este juego. También añadí un HUD que te da toda la información que necesitas, sea tu personaje, las peles que te falta comer, las vidas que tienes, la ubicación y los fantasmas, ya que no ves el mapa entero de ninguna otra forma. También añadí animaciones de puntos para cuando come fantasmas en secuencia y muchas cosas más. Mentira, no añadí nada más. Este juego fue un trabajo enorme con cientos de bugs y cosas imposibles de hacer, así que te voy a suplicar que te suscribas y comentes qué te pareció, así me dan esa placa de una vez y puedo tachar uno de mis objetivos de vida. Y también, gracias por haber hecho que el video de Donkey Kong sea el más visto de mi canal, la verdad es que me llena de ilusión. Así que ahora, vamos al montaje final, y espero que les guste. Así que en fin, eso es todo. Bye bye.